Hola chicos, buenos días. Vamos a realizar en esta oportunidad el ejercicio número 3 de la unidad número 5 que corresponde al sector público y política fiscal. Estos son los datos del ejercicio. Vamos a trabajar con una economía cerrada, con sector público, y los valores que me dan son de la función de consumo, de la inversión, del gasto público y de los impuestos. Fíjense, chicos, que acá, a diferencia de otros ejercicios, tenemos junto tanto lo que son los impuestos fijos, que serían 800, más los impuestos proporcionales, que sería el 20% de la renta, o sea, representado en tasa el 0,2 por I. Bien, tenemos el gráfico de la demanda agregada. Vamos a ver cómo quedaría conformado según los datos del ejercicio. Según los datos del ejercicio, me queda conformada por el consumo autónomo, que es igual a 2.000, más 0,75 por la renta disponible, más 3.600 que corresponde a la inversión, más los 2.000 que corresponden al gasto público. ¿Qué sucede? Como ya se explicó en videos anteriores, esa renta disponible, ¿a qué va a ser igual ahora? A la renta menos los impuestos fijos, menos los impuestos proporcionales. Que, también como se explicó con anterioridad, acomodando esa renta disponible, me queda como está expresada en este renglón de la ecuación. 1 menos el impuesto proporcional por la renta, menos los 800 que corresponden a los impuestos fijos. Vamos a hacer distributiva la propensión marginal a consumir, que es 0,75, con respecto a todo lo que tengo dentro de los paréntesis, y me queda que esa demanda agregada es igual a 2.000 más la propensión marginal a consumir por 1 menos 0,2, que era la alícuota del impuesto proporcional, o sea que me queda 0,8 por la renta, menos la propensión marginal a consumir por el impuesto fijo, más los 3.600 de la inversión, más los 2.000 del gasto. Lo cual, realizando los cálculos, me queda que la demanda agregada es igual a 7.000 más 0,6 por la renta. Esos 7.000 que me van a representar el corte con la ordenada al origen, y 0,6 es la pendiente de la función. ¿Cómo vamos a lograr el equilibrio? En términos gráficos, lo vamos a lograr en la intersección de la curva de demanda agregada con la recta de 45 grados. A ese nivel, vamos a ver que según los cálculos me da una renta de equilibrio de 7.500. En términos matemáticos, esa intersección entre la demanda agregada y la recta de 45 grados lo vamos a plantear como la igualdad entre la demanda agregada y el nivel de renta. Reemplazo demanda agregada por lo que corresponde a la ecuación que calculamos en la presentación anterior, y despejando el nivel de renta me da la renta de equilibrio, que es igual a 17.500. Bien, en esta presentación yo les quiero mostrar, para que les quede claro, las diferencias entre los multiplicadores de acuerdo a en qué economía estemos trabajando. Si hacemos el supuesto de una economía cerrada y sin sector público, tenemos el multiplicador más simplificado, que es igual a 1, dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Si tenemos Estado, o sea, sector público, y tenemos impuestos proporcionales, ese multiplicador va a ser igual a 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. ¿Qué sucede si tenemos sector público y solamente tenemos impuestos fijos? El multiplicador no se ve alterado. Y por último, si tenemos ya abierta la economía y también tenemos sector público con impuestos proporcionales, a ese multiplicador en el denominador se le va a agregar, se le va a sumar la propensión marginal importante. Nos vamos a detener en este multiplicador, que es el que estamos trabajando en este ejercicio, que se corresponde con una economía cerrada con sector público.
Con esta fórmula, si reemplazamos con los valores del ejercicio, me queda que el multiplicador es igual a 2,5. ¿Qué significa eso? Que cualquier alteración en algún componente autónomo de la demanda agregada va a tener un impacto 2,5 veces mayor a nivel de renta. Bien, en uno de los incisos del ejercicio me dice, ¿qué sucede si aumenta la alícuota del impuesto? Fíjense, vuelvo un poquito atrás. La alícuota del impuesto, si ustedes analizan en el multiplicador, yo la tengo en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera, si aumenta el impuesto, estaría aumentando el denominador, por consiguiente, matemáticamente va a disminuir ese multiplicador. Ya lo vamos a ver cómo lo desarrollamos, pero quiero que analicemos un poquito qué significa esto más allá del análisis meramente matemático. Si aumenta el impuesto proporcional, ¿qué sucede? Que yo voy a tener que pagar más impuestos si tengo más nivel de renta. De esta manera, si yo tengo que pagar más impuestos, voy a tener menos renta disponible. Y al tener menos renta disponible, ese proceso de expansión va a ser menor. Por eso, yo voy a ver que si se aumenta la alícuota del impuesto, va a disminuir el multiplicador. Acá yo les muestro un ejemplo en términos matemáticos. Vamos a suponer que la alícuota pasa del 20% al 30%. Y fíjense, cuando yo reemplazo en los valores que les mencioné anteriormente, veo que paso de tener un multiplicador de 2,5 a un multiplicador de 2,10. ¿Qué sucede en términos gráficos? Esa demanda agregada va a tener una disminución en su pendiente. Ustedes, perdón, vuelvo al gráfico anterior, lo van a ver pasando de esa demanda agregada con una pendiente en color celeste a la otra demanda que que está remarcada en color amarillo, que tiene menos pendiente. Bien, y por último, y una de las cuestiones más importantes del modelo keynesiano es analizar las políticas fiscales. Este modelo es un modelo muy efectivo en etapas de recesión porque muestra, digamos, cómo en esa situación particulares de corto plazo donde los precios son estables, el implementar políticas fiscales tienen grandes impactos a nivel de renta y de empleo en la economía. Esas políticas fiscales, una vez que comience a intervenir el Estado en la economía, se van a realizar alterando los impuestos y los gastos. Estas dos son las dos herramientas que tiene el Estado para interferir en la economía. Esas políticas fiscales pueden ser expansivas o pueden ser restrictivas. ¿Qué significan las políticas fiscales expansivas? Que yo las voy a aplicar para generar un aumento a nivel de renta, a nivel de producción, a nivel de empleo. Y restrictiva, como lo dice su palabra, para restringir esta expansión. Vamos a ver cómo se logra esa política fiscal expansiva. Yo lo puedo desarrollar mediante una implementación de aumento de gasto o de disminución de impuestos. De manera contraria, una política fiscal restrictiva, estaríamos hablando de una reducción del gasto público o de un aumento de impuestos. ¿Qué sucede cuando yo realizo políticas expansivas? Esa demanda agregada se va a trasladar hacia la derecha. En ejercicios anteriores, donde se determinan, donde ustedes tienen que analizar cuáles son las variables del modelo keynesiano, cuáles son los parámetros, van a ver que estos componentes autónomos actúan como parámetros. De esta manera, lo que van a provocar alteraciones, ya sean del gasto o de los impuestos fijos, es un traslado paralelo de la curva de demanda agregada. En este caso, hacia arriba. Y como les dije recién, ¿esto para qué se realiza? Para aumentar el nivel de renta de equilibrio en esa economía.
contrario sucede cuando aplicamos políticas restrictivas. Esa curva de demanda agregada se va a trasladar de manera paralela hacia abajo, logrando pasar de un nivel de renta Y1 a un nivel de renta Y2, producto de ese nuevo equilibrio que se logra por el traslado de la curva de demanda hacia abajo. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro lo que vimos en este ejercicio. Cualquier cosa en las consultas lo vamos manejando dentro de los foros de la página.